¿Conoces al desarrollador Naughty Dog? Son los que hicieron las series de Uncharted y The Last of Us para el PlayStation de Sony. ¿Pero sabías que han desarrollado juegos desde mediados de los años 80? Claro, al principio hacían pura basura como casi todo el mundo, como Rings of Power para el Sega Genesis de 1991, y en especial Way of the Warrior para el 3DO de 1994. Round 1, fight. Pero 2 años después, tuvieron su primer gran éxito crítico y comercial, Crash Bandicoot, considerado uno de los mejores juegos en el PlayStation con 6.8 millones de copias vendidas, y volviéndose todo un clásico en la historia de los videojuegos. ¿Acaso pensaré lo mismo sobre el juego? Mi nombre es Juan y esta es mi serie, Blue Balls Gamer. ¡Toma, chango, tu banana! ¡Ah! ¿Qué? Por lo menos ya volví a ser el mismo. Ahora, ¿en qué realidad me encuentro? ¡Ah, caray! ¿Y por qué tantas cajas? ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Este lugar se parece bastante a la red de juegos. Pero en vez de juegos, está atascado de cajas. Pues, ¿qué contendrán las cajas? ¿Tendrán PlayStation 5? No creo que se den cuenta si desaparece uno de esta caja, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? ¿Yo? Nada. ¿Eres el nuevo chico que ayudará a la entrega de estas cajas para nuestro cliente más importante? ¿Eh? Sí, hay alguien que cada 5 minutos nos ordena 10,000 cajas llenas de Wumpas. ¿Wumpas? ¿Entonces no están llenas de PlayStation 5? ¿PlayStation 5? ¿Qué es eso? Oiga, ¿no ha visto una inteligencia artificial por aquí obligándolo a jugar videojuegos prehistóricos? ¿Una qué? No, lo único que hay aquí son cajas y cajas y cajas y cajas. Y solo me dedico a llevarlas a sus lugares de almacenamiento. ¿Es en serio? Sí, llevo haciéndolo desde 1982. Las cajas no puedo jalarlas, solo empujarlas hacia enfrente. Y no puedo empujar más de una caja en hilera. Y únicamente me pagan cuando todas las cajas son colocadas en sus lugares correspondientes. Uy, qué interesante. Sí, es bastante divertido y emocionante. Yo creo que alguien podría hacer un juego basado en mi trabajo. No lo dudo. Seguramente algún japonés loco va a tener esa grandiosa idea en algún momento. ¿Y qué hace para divertirse en sus ratos libres? Analizar la manera más eficiente de empujar cajas. Claro, no podría saberse. ¡Auch! ¡Hola, Chihuahua! ¿Ves por qué debes de traer casco en el lugar de trabajo? Ja, ja, ja. ¡Qué gracioso! Ahora, ¿qué es esta basura que me aventaron? Crash Bandicoot 4, It's About Time. ¿Para el PlayStation 4? Nunca he jugado esta serie. ¿Estará buena? Oiga, ¿tiene por aquí algo donde pueda jugar esto? Sí, puedes usar ese monitor que está enfrente. Pues se parece mucho al monitor del señor P. ¿Señor P? No, aquí no conozco a ningún señor P. Pero podríamos ir a Recursos Humanos a preguntar. No se preocupe, no es necesario. Pues nunca he jugado ningún juego de la serie de Crash Bandicoot. Y eso que tiene más de 25 juegos en la serie y producido por 4 distintos desarrolladores.
Sí, ya tiene bastante tiempo. Su inicio fue con Naughty Dog, con los primeros 3 juegos de la serie. Luego Traveler's Tales, de fama de los videojuegos de Lego y algunos juegos infantiles. Y Radical Entertainment, su juego más conocido es The Simpsons Hit and Run y la serie de Prototype. El último desarrollador ha sido Toys for Bob, conocido por los juegos de Skylanders. ¿Y usted cómo conoce la Crash Bandicoot? ¿No te había dicho? Él es nuestro principal cliente. ¿Eh? ¿Cómo que si deseo un modo moderno retro? En modo retro tengo vidas limitadas y tendré que reiniciar el nivel si pierdo. ¿Por qué carajos desearía seleccionar este modo? ¿Qué son masoquistas o qué? ¿Están locos? Lo único que sé es que es un juego de plataformas. Con el botón de cuadro das vueltas como loco para destruir las cajas. Ahora entiendo el chiste del principal cliente. Con el botón de cruz saltas. Y puedes hacer un doble salto. Con círculo te agachas y también te resbalas. Híjole, como que no calculo bien la profundidad del escenario y su posición de Crash. Y presiento que va a ser requerida una gran exactitud en los saltos. ¿Acaso ya necesitaré lentes? ¿Qué dice ahí? Nada interesante. Quickly, we must go. ¿Qué pasó? Exploté cuando le pegué a esa caja roja. Es que el mensaje me avisó que tengo que saltar en la caja para activar el explosivo. El juego tiene unas gráficas muy bonitas y coloridas. Y por supuesto Crash es bastante divertido. También tiene niveles como Ratchet & Clank, donde te deslizas por un riel. Que se me hace que estas partes del juego serán bastante difíciles. Y también estas columnas que colapsan al momento en que las tocas. ¿Qué es esta cosa que anda dando vueltas? No me deja ver en dónde me encuentro. Seguramente te permite recibir un golpe extra de un enemigo. Además de llegar al nivel, ¿tengo que romper todas las cajas? No, gracias. Pues estuvo bastante fácil este nivel. Seguramente terminaré el juego en muy poco tiempo. ¿Slide? ¿Cómo era? Ya. Esta parte me recuerda mucho de los juegos de Donkey Kong Country. Bueno, si lo piensas bien, los dos juegos son más o menos del mismo año. Ay, no. Plataformas que aparecen y desaparecen. Igual que Mega Man. ¿Qué es esto? ¡Un nivel de bonus! Esas cajas de TNT son bastante molestas. Me faltaron esas cajas de arriba. ¡Qué güey! No sé qué diablos apreté y me caí al vacío. Bueno, regresando al nivel principal. A ver si no me caigo. ¡Me lleva! ¡No! Otra sección de plataformas desaparecedoras. Pero esa necesidad de romper todas las cajas me invade. Ya me volví a caer. Necesito poner atención al ritmo en la cual desaparecen y aparecen las plataformas y así evitar caerme. ¡Qué buen jugador soy! ¿Y esa máscara qué hace? ¡Salió un monstruote y me quiere comer! ¡Córrele, Crash, córrele! Se me pasó una gema escondida. Eso es lo que me cuesta mucho trabajo en este tipo de juegos. Requieres de una rápida reacción a todas las cosas que están sucediendo en pantalla. ¡Uy! ¡Ya casi me alcanza! ¡Salta, salta! ¡Corre, corre! ¡Resbálate! ¡Resbálate! ¡La perdí! ¡Ahí viene de nuevo! ¡A volar con las cajas! No voy a estar repitiendo 20 veces el mismo nivel solo para tratar de romper todas las cajas. ¿Ya se acabó?
pero qué fácil está el juego. La historia está bastante divertida y la animación está increíble. ¿Recuerdan cuando salió la película Toy Story en 1995? Pixar podía generar solo 30 segundos de película al día, usando 117 estaciones de trabajo de Silicon Graphics corriendo las 24 horas. Y su precio era entre $15,000 a $40,000. En ese entonces, la cuarta generación de consolas de videojuegos eran las más actuales, incluyendo el Super Nintendo, Sega Genesis, TurboGrafx 16 y el Neo Geo. Pero ninguna tenía el poder de procesamiento para generar audio y video parecido a la película. Y en solo unos años, ahora podemos ver este tipo de animación generándose en tiempo real y en una computadora de menos de $500. Nada mal, ¿eh? Lonnie Loli? A ver, continuemos con el tercer nivel. ¿Eh? ¿Cómo que el juego aún no se ha instalado? Sí, es que estamos usando un módem de 56K para la conexión a internet. ¡No friegues! ¿Cuánto se va a tardar en bajar? Dice que son unos 56 gigabytes. Más o menos unas 24 horas. Me he dado cuenta que cada nivel dura bastante. ¿Cuántos niveles tendrá? Según lo que leí en internet, son 43 niveles, el juego más grande de la serie. Espero que no sean 43 niveles de sufrimiento. ¿Eh? ¿Ahora tengo que controlar cuándo aparecen o desaparecen los objetos en el nivel? Ay, no. ¿Ven lo que les digo? No calculo bien la posición de Crash y ahí voy para abajo. Otra vez en el mismo lugar. ¡Ah, qué animal! Crash se embarró en el puente porque lo aparecía a mitad de mi salto. ¡Ah, volar con las cajas! ¡Malditas cajas son una basura! ¿Qué dijiste? Que las benditas cajas son una hermosura. Oh no, mis instintos videojugadores me alertan que esta parte estará bastante complicada. ¿Tiburones de arena? Este juego está bien loco. Lo que no comprendo es qué tipo de animal es Crash. Sí, es un Bandicoot, un mamífero marsupial parecido a una rata. En el 2014 encontraron unos fósiles al noroeste de Australia. Los fósiles eran un nuevo género del grupo de los paramélidos pertenecientes a los Bandicoot, por lo que decidieron llamarle Crash a esa nueva especie como homenaje al juego. ¿En serio? ¿Y por estar platicando tonterías? ¡Ya van una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis veces que pierdo! Yo lo único que recuerdo de la serie son los comerciales de Crash Bandicoot burlándose de Nintendo. Hey, plumber boy, mustache man, your worst nightmare has arrived. Pack up your stuff. Sí, yo también recuerdo ese comercial. Esas guerras comerciales entre Nintendo, Sega y Sony eran entretenidas. Lástima que ahora Sony y Microsoft llevan esas mismas peleas, pero en los tribunales. Es cierto. En vez de estar chillando enfrente de un juez, deberían de sacar mejores juegos. ¿Desde cuándo Microsoft no ha sacado un buen juego en exclusiva? No me vengan con la jalada de Starfield. He leído las reseñas y no muestra el gran juego que muchos dicen serlo. Es más, voy a tener que jugarlo en el final de temporada. De esa manera podré decir si es un buen juego o solamente están babeando los fanboys. Tendré que ir a vender chicles a la calle para conseguir el dinero para comprarlo. Estos niveles donde Crash tiene que deslizarse por un riel me gustan. Pero como siempre, tienes que poner mucha atención en los obstáculos que te ponen enfrente.
y no tienes mucho tiempo de reacción, por lo que es muy común que a cada rato termines embarrado en ellos. Estos niveles son larguísimos. Ya llevo jugando casi 15 minutos y aún no termino con el nivel. Ese mugre animalejo me aventó una bomba, brinqué a lo idiota y me caí al precipicio. Y me sigue costando mucho trabajo calcular la profundidad del juego. Seguramente es culpa de todas las veces que me caí de la cama cuando era chiquito. ¿Todavía sigue el nivel? Pues ¿cuánto falta? Míralo, me hago bolas con tanta apretada de botón. ¿Ah? ¿Ya acabó? ¡Vaya! A ver qué tal está este nivel. Los enemigos son sencillos y predecibles. Eso no está mal, simplemente son obstáculos extra que tienes que lidiar en el nivel. Pero creo que los niveles están muy bien diseñados. En ningún momento han sido frustrantes. Pero no dudo que los últimos niveles han de estar extremadamente difíciles. No puedo negar que el juego esté bastante divertido, pero mi nivel de habilidad no cumple con el requerimiento que el juego solicita para poderlo disfrutar. Es decir, estoy bien, güey. Además, mi familia nunca ha tenido dinero y por lo tanto no tuve el PlayStation. Por eso nunca tuve el interés de ver de qué se trataba la serie. Pero ya jugándolo, creo que le daré una oportunidad en otro momento que tenga la paciencia de jugarlo. Sí, en un momento cuando esté dispuesto a perder una vez. Otra. Otra. Y otra. Y otra. ¡Ah! Híjole, verdaderamente soy pésimo en este juego. Necesitas tener una excelente concentración y coordinación para poderlo disfrutar. Y yo no tengo ninguna de las dos. No es posible que necesite más de 10 intentos para pasar cada nivel. No me lo tomen a mal. El juego es divertido, pero requieres de memorización de secuencias de botones para poder pasar algunos niveles o de tener un excelente tiempo de reacción. Y a mí se me olvidan los nombres de mis compañeros de clase. ¿Cómo diablos quieren que me aprenda de 20 movimientos en secuencia? Tendré que quedarme con las ganas de completarlo, ya que dudo poder pasar todos los niveles del juego. Le voy a dar 4 corazones a la diversión y 5 tomas a la dificultad. Bueno, ya me voy. ¿Cómo que ya te vas? Pues sí, ¿no? Ya son las 6, es la hora de la salida, ¿no? De aquí no nos vamos hasta que recuperemos todas esas cajas que ese animal del demonio rompió durante el juego. Ese no es mi problema. Yo vine a mascar traseros y patear chicles, no empujar cajas. ¡Inadmisible! Eso quedará en tu reporte anual de desempeño. ¡Fin de línea! ¿Qué? ¿Cómo que fin de línea? ¡Ey! Oiga, espérese. ¡Todavía ando aquí! ¡Deje de empujar sus tontas cajas! ¡No voy a poder salir de aquí si sigue empujando cajas! ¿No que no podía empujar más de una caja a la vez? ¡Mugre chismoso! ¡Ey! ¡Ah! Ha llegado el momento de la trivia. ¿Cuál no es uno de los juegos con ventas mayores a 5 millones para la consola PlayStation de Sony? ¿Final Fantasy IX de Squaresoft? ¿Resident Evil de Capcom? ¿O Crash Bandicoot de Naughty Dog? Y la respuesta correcta es... ¡Resident Evil de Capcom! Muchas gracias por vernos. Por favor déjame un like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho.
¿Has jugado algún juego de la serie de Crash Bandicoot? O mejor aún, ¿lo has terminado? Este juego me hizo recordar los juegos de Rayman, o el primer juego de la serie de Sly Cooper. Hablando de Sly Cooper, me acabo de enterar que está en producción Sly Cooper 5, The Return of Ancestors, y podría salir en este mes de septiembre.